tocar el tema de sepsis neonatal, ¿no? En las clases que viene estaremos tocando cardiopatías congénitas y así estaremos avanzando en el calendario que nos ha tocado. Entonces, hoy día vamos a revisar los conceptos más importantes de sepsis neonatal, ¿no? Recuerden ustedes que sepsis es una condición clínica que puede afectar a todos los grupos etarios, a todos los grupos humanos, desde recién nacidos hasta en geriatría, en adultos mayores. Es una entidad clínica que aplica a todos los grupos, absolutamente todos. Sin embargo, como ustedes están viendo, cada grupo etario tiene sus características propias, tiene em, sus particularidades. Y es muy probable que el grupo neonatal sea el que tenga aún más especificaciones y variantes respecto al diagnóstico y manejo de sepsis en infantes y en adultos. Por lo tanto, sepsis neonatal es probablemente el capítulo de sepsis que más diferencias tenga con la sepsis infantil, pediátrica, adultos y adultos mayores. Y ahora vamos a ver por qué y cuál es la razón y el motivo. Quiero probar que las diapositivas estén avanzando para ver si realmente podemos seguir. A ver, espero que sí. Estoy ahorita en la segunda diapositiva. Deberían ustedes estar viendo la segunda diapositiva de esta exposición. Si no es así, me pasan la voz, ¿no? Ok. Entonces, en esta diapositiva nosotros podemos observar un cuadro muy interesante, ¿no? Que nos dice que cada bebé cuenta. Cada vez que perdemos a un bebé o a un neonato, perdemos una vida entera y todo su potencial. El mensaje es potente, el mensaje es contundente. Eh, Hacer bien las cosas, entre comillas, con la evidencia que tenemos hasta este momento, nos va a ayudar a darle sentido a toda una vida, ¿no? Son 60, 70, 80, 90 años que tiene por vivir. Pero cada vez que perdemos a estos pacientes, entonces se va todo el potencial. Entonces, por ejemplo, los análisis demográficos en Estados Unidos, que es un país modelo en respecto a los reportes demográficos, ellos reportan con años vida los años en que un profesional aporta a su sociedad, ¿no? Es funcional dentro de la estructura social. Y esto definitivamente es consecuencia de un adecuado cuidado neonatal. Y dentro de estos, comprender los conceptos básicos de sepsis y el abordaje inicial nos permite contribuir a mejorar la vida inicial, pero también el potencial de vida entera de todo ser humano, ¿no? Y este es el lema de una asociación grande que es la Global New World Society, que les invito a que ustedes revisen, si es que ustedes quieren más o menos ver estadísticas demográficas en la parte neonatal y en la parte de cada patología. Yo los invito a que ustedes estén ahí desde el paso a paso, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Miren, este es el contenido. Vamos a ver un poquito de la introducción rápidamente. De ahí vamos a ver definiciones y conceptos clave a la hora de comprender la sepsis neonatal. Vamos a entender un poquito lo que es la microbiología. Este acápite es fundamental, chicos. Yo les pido que presten la mayor concentración, como siempre lo hacemos,
para que puedan tomar de la microbiología lo más importante, porque el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento va a salir de la microbiología, ¿sí? Después de ahí veremos los predictores y de ahí observaremos cuál es la evolución y los enfoques de riesgo que haremos en sepsis temprana neonatal, ¿sí? Y vamos a responder a la pregunta si realmente son útiles los biomarcadores o no lo son, ¿no? A la hora de abordar una sepsis. Esto es fundamental porque depende de este entendimiento que hagamos en estos minutos, es que ustedes van a ser profesionales que pidan hemograma y PCR a todo lo que se mueve, como es lo que normalmente a mí, por ejemplo, me han formado así. Y en los últimos tiempos hemos tenido o he tenido que buscar información para cambiar esto. O van a ser médicos que realmente puedan diagnosticar sepsis sin necesidad de abusar del laboratorio. Estamos hablando de sepsis neonatal, que es totalmente diferente eh, en detalles a la sepsis pediátrica, ojo. Entonces tienen que ustedes que separar estos dos grandes áreas. Si no, vamos a mezclar cosas y lamentablemente va a generar mucha confusión, ¿sí? Esto es sepsis neonatal. Los mitos del hemocultivo, les voy a contar un poquito la importancia del hemocultivo en todo esto y posteriormente esta entidad que se llama cultivo negativo, ¿sí? Eh, Porque esto lo van a ver ustedes siempre, ¿no? Siempre van a estar escuchando este término de sepsis cultivo negativa. Y mi misión también en esta conversación es derribar esos falsos conceptos de que existe una sepsis con cultivo negativo. Y algunos tips finales para poder luego dar reflexiones finales. Se dan cuenta que no es una clase convencional de sepsis, sino es una actualización y una clase pragmática de sepsis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver en el mapa que tenemos acá, en este mapa mundi. Esta es una incidencia de la muerte neonatal en todo el mundo. Y como ustedes más o menos ya estarán infiriendo, la cantidad de muertes se aglomeran principalmente en los continentes africanos y asiáticos, ¿no? O sea, es muy probable que el grueso de fallecimientos se encuentren en estas zonas del globo. Y si ustedes ven Latinoamérica, estamos pues en una situación intermedia con una tasa de muerte neonatal aproximadamente en 10 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Por qué es importante esto en sepsis? Porque les hago recordar este gráfico de las principales causas de muerte neonatal, ¿no? Y si ustedes observan, el 50% de los menores de 5 años que fallecen lo hacen dentro de los primeros 28 días. ¿Mm? Primeros 28 días. ¿Ok? Entonces, y de este 50% de fallecimientos en los menores, en los menores de 28 días, miren ustedes, busquen sepsis y se encuentra entre las 3 o 4 causas de muerte neonatal. ¿Se acuerdan de la primera clase, no? La mitad de los menores de 5 años fallecen en el primer mes y entre la tercera o cuarta causa de muerte está la sepsis. Así es que es una entidad bastante seria que contribuye al bolsón de la mortalidad neonatal en nuestro país, Latinoamérica y a nivel mundial, con un cerca del 4 o 5% dependiendo de la región afectada, ¿sí? Ok, vamos a ver ahí. Y también les hago recordar que el 80% de las muertes neonatales son prevenibles o tratables, ¿no? Quiere decir que de cada 10
fallecimientos en neonatos, 8 son prevenibles si nos que nos entrenamos para hacerlo, para abordarlo, para frenar esto. Y uno de los componentes de este 80% de muerte prevenible es la famosa sepsis. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, la evolución de la mortalidad infantil también, esto es como que una revisión, ¿no? Para ver qué estaba pasando. No ha variado en los últimos 10 años, probablemente por entidades como sepsis, prematuridad y asfixia en el parto, que ustedes ya lo han estudiado y lo han repasado en la primera clase. Y también han comprendido que hay mucha heterogeneidad en la muerte neonatal dentro de nuestro país, ¿no? Tenemos regiones con tasas de hasta 6 veces la muerte eh, respecto a otras. Por ejemplo, en Lima tenemos una de 6 y en Huancavelica hace unos años de 18. Estoy avanzando en las diapositivas, espero que estén leyendo todos. Y vamos a buscar acá en este cuadro sepsis o infecciones y nosotros la vamos a ver aproximadamente entre la cuarta causa de muerte neonatal. La cuarta causa, o sea, está entre las 5 causas más importantes de muerte neonatal. Por debajo de prematurez, malformaciones y asfixia. Seguimos avanzando. Ahí ustedes tienen las causas de muerte por infecciones. Y de nuevo, el 80% son prevenibles, ¿no? No es una malformación, no es una condición intrínseca del paciente o del ser humano cuando nace, sino es algo que se desarrolla, se adquiere y por lo tanto se puede tratar y frenar. Bien, chicos, el concepto es fundamental. Entonces, si grabamos el concepto, nosotros podemos hacer un diagnóstico adecuado. ¿Qué es sepsis? ¿Y qué es sepsis neonatal? Si ustedes revisan los reportes de los consensos de sepsis en el adulto, en el paciente pediátrico, encontrarán que sepsis es la combinación de signos y síntomas clínicos, como ustedes ven en la diapositiva. No sé si se ve en la flechita, estoy tratando de llevarla ahí. Es la combinación de síntomas y signos clínicos asociado al hallazgo de un germen en un compartimento fluido cavidad estéril. En otras palabras, sepsis se define como la intersección entre los síntomas que presenta el paciente, en este caso el neonato, miren toda la gama de síntomas, y el hallazgo de un microbio. Para que exista sepsis, en este caso, debemos cumplir los dos requisitos. Requisito 1, aislar un germen. Por eso les decía al inicio que el concepto de sepsis cultivo negativo es un concepto que va a desaparecer, porque no es sepsis como definición. Para definir sepsis necesitamos aislar un microbio en una cavidad estéril. Ejemplos de cavidades estériles o de líquidos estériles: sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, conjuntiva, etc. ¿No? Entonces, necesita aislar un germen en una cavidad estéril y eh, asociarlo a un signo o un síntoma. Eso es, ¿no? Si es que no cumple estos dos criterios, y esto quiero que quede muy en claro para cualquier situación clínica que podamos resolver, si no cumple estos dos criterios, no tiene usted el diagnóstico de sepsis. Tendrá una sospecha, tendrá una posibilidad, un, un planteamiento a priori, pero no es
una sepsis confirmada. Listo, entonces queda zanjado, ¿no es cierto? Sepsis se define como el aislamiento de un Pero, profesor, ¿podemos hacer algo? Bueno, continuamos. Entonces, sepsis consiste en el aislamiento de un microbio en una cavidad estéril más la presencia de signos o síntomas. ¿Sí? Anótenlo, subráyenlo, que no lo voy a volver a repetir, pero ya está fijado. ¿Sí? Aíslo el germen y encuentro signos y síntomas. Todo lo que ustedes deseen. Lo que está en la lista, mira. Apnea, deshidratación, hiperglicemia, anemia, lo que ustedes quieran, pero cumple esos dos requisitos. Porque probablemente no existe una definición consensuada en sepsis neonatal y estos son criterios extrapolados de niños y adultos. ¿Sí? Seguimos avanzando. Muy bien. Una vez que tenemos una definición planteada, porque no existe una definición real consensuada, vamos a ver el mundo de los gérmenes. ¿Quiénes lo causan? ¿Qué gérmenes causan sepsis neonatal? En este caso, temprana. Vamos a hablar de la sepsis temprana, que se da hasta las 72 horas en el caso de que esté hospitalizado y en algunas literaturas refieren que podría ser hasta la semana, ¿no? Pero vamos al mundo de los gérmenes. Entonces, los principales causantes de sepsis temprana principalmente son los gram positivos, anoten, en un 50-70%, de los cuales el más frecuente es el estreptococo del grupo B. Estamos hablando de data internacional, ojo, porque ahora vamos a ver si en Perú tenemos estas nuestras propias variantes, pero internacionalmente el estreptococo del grupo B, GBS, que le llaman en Estados Unidos, es responsable de la mayor cantidad de infecciones o de sepsis precoz. Y ustedes van a ver que la sepsis precoz está relacionada con la transmisión vertical de gérmenes de la madre hacia el bebé por colonización materna del tracto genitourinario de gérmenes de esa misma región y son transmitidos a los bebés. Entonces vemos, hasta el 70% lo causa un gran positivo. Y miren, en el caso de infecciones por hongos, la tasa de infección es de aproximadamente 1 a 2% y principalmente ataca a los prematuros. Entonces, dentro de los gram positivos, a la cabeza es estreptococo grupo B, seguimos con viridans, enterococo, estreptococo grupo D, de dedo, listeria, y recuérdense este nombre para posterior, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, cons, que son estafilococos de la piel, por ejemplo, o estreptococos de la piel, ¿no? La mayoría. En gran negativos tenemos a la cabeza, como ustedes ya saben, E. coli, ¿no? El Haemophilus influenzae, miren, interesante, también está ahí en segundo puesto, buscando la infección. La Klebsiella, tercero, anotar eso. Y luego tenemos las enterobacterias, ¿no? Enterobacter, Pseudomonas y otro gran positivos, ¿sí? Además de Cándida, que como habíamos hablado, es exclusivo prácticamente de prematuros con hospitalización prolongada. Muy bien, no olvidar la microbiología de la sepsis precoz, ojo, precoz, ¿no? Eh, Como ustedes están viendo, estamos hablando principalmente de sepsis precoz, porque les comento que entre sepsis precoz y sepsis tardía, la división en la cual nosotros vamos a impactar más como médicos en formación, como médicos que vamos a salir a la primera línea de atención, es la sepsis precoz, que la sepsis tardía probablemente en gran parte de los casos se asocie a las hospitalizaciones, o sea, en otras palabras, es consecuencia del sistema de salud de los cuidados en hospitalización de los prematuros, ¿no? Miren ustedes,
Estos dos gráficos nos revelan la incidencia de sepsis. A término es el gráfico A, el gráfico de sectores de torta A término, y B prematuros, ¿no es cierto? Entonces, el a término principalmente, miren, cerca del 50% de los causantes de sepsis precoz en a términos, ¿cuál es? El estreptococo del grupo B, no olvidar. Mientras que tenemos E. coli, miren, está con el 16%, enterococo, otros gram positivos, etcétera, hasta un 18%. Pero esto es lo que quiero que anoten ustedes. Estamos en sepsis precoz, pero el solo hecho de bajar la edad gestacional por debajo de las 37 semanas cambia por completo el panorama de los gérmenes que causan sepsis. Miren, si usted busca los gérmenes de sepsis precoz en muy prematuros y prematuros, se encontrará, según este reporte inmenso, este es de la base de datos estadounidense, que son bases de 60.000, 70.000, 100.000 bebés a lo largo de años, entonces son datos convincentes, ¿no? En prematuros, ya los gram negativos toman la batuta. Lideran las causas de sepsis. Miren, casi 50% de las causas de sepsis, casi 50% son gram negativos. ¿Se dan cuenta? Gram negativos. Eso es importante. Mientras que en a términos, ¿cuál era la causa más frecuente? El estreptococo de grupo B. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y de ahí viene otro gram negativos. El estreptococo de grupo B o GBS baja al 20%, enterococo, aureus y otros, ¿no? Entonces, esa es la conclusión, ¿no? El GBS es más frecuente en mayores de 37 y E. coli en menores de 37. Esto es fundamental a la hora de administrar el tratamiento. En neonatos de 22 a 28 semanas, E. coli es 120 veces más frecuente que en bebés mayores de 37. Miren esta incidencia abismal. O sea, mientras más prematuro es el bebé, la E. coli gram negativo es la protagonista y la causante de casi todas las sepsis neonatales. ¿Sí? Ok, vamos avanzando. Les dije que en Perú teníamos ciertas variaciones en sepsis precoz, ojo. Entonces, este reporte es hermoso del Hospital Cayetano Heredia, que hace un recordaris, una recopilación de 4 años de monitoreo de gérmenes para sepsis y precoz, ojo, y encuentran que la gente más frecuente que causa sepsis precoz, habíamos dicho que para diagnosticar sepsis, ¿qué cosa hay que hacer, chicos? Aislar el germen. Miren, no existe sepsis si usted no aísla germen, ojo. Entonces, el germen más frecuente fue Listeria monocytogenes. Increíble. Este es un gran positivo que junto a otros gérmenes eh, lideran la casuística de sepsis precoz, pero miren, interesantísimo. No es el estreptococo del grupo B en Perú, es la Listeria monocytogenes. Y en segundo lugar va la Klebsiella, ¿no? Que es un gran negativo. Y recién en el tercer lugar tenemos al estreptococo agalactiae en un tercer lugar, pero el 64% de los gérmenes que causan sepsis precoz corresponden a Listeria monocytogenes. La conclusión es que en nuestro país, según este estudio serio y muy, muy potente de Cayetano, nos dice que el 76% son gram positivos, el 24% gram negativos y específicamente en el Hospital Cayetano el predominio es de Listeria monocytogenes. Muy bien, seguimos avanzando. Y la incidencia de sepsis precoz también es otra cosa importante, ¿no? Miren, entonces ustedes vean que a medida que la incidencia de sepsis se mantiene, mira, entonces con el pasar de los años, con el pasar de los años,
la incidencia está bajando, ¿no? Está bajando, está ahí dentro de 15, 20, ¿no? Pero lo que quiero que vean es esto que es interesantísimo, ¿no? Mira, la incidencia global es de 1 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Usted tiene 1000 nacidos vivos y la incidencia es de 1 por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, luego, si usted va cambiando la edad gestacional, miren lo interesante. En los menores de 28 semanas, que corresponden a los menores de 1000 gramos, la incidencia se eleva de 1 a prácticamente 20 veces la posibilidad de contagiarse de sepsis de estos prematuros. En otras palabras, mientras menor es la edad gestacional, mientras va cayendo la edad gestacional, puede llegar a elevarse hasta 20 veces la incidencia de sepsis. Es impresionante la cantidad de prematuros extremos que se contagian de sepsis precoz. Pero mientras la edad gestacional aumenta, miren ustedes, a un promedio pues, de 37 semanas o más, cae exponencialmente a un valor de 37 semanas. Y esto es clave a la hora de interpretar los tamizajes para sepsis, ¿no? Entonces no olviden, van a sospechar sepsis precoz mientras más retrasada esté la edad gestacional. Mientras más maduro es el paciente, la incidencia cae abismalmente a 56 o 0.56. Así es que el 1 es solo un promedio. Es solo un promedio, no es más. ¿Sí? Muy bien. Ahí tienen ustedes esto. 3.5% corresponde a ese 1. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar esto por acá y ya está. En el Hospital Cayetano Heredia, la tasa de sepsis neonatal es de 1.35 por cada 1000 nacidos vivos, ¿sí? Ese 1 es de Estados Unidos. Perú, anoten ustedes, según el último estudio, 1.35 por 1000 nacidos vivos. Ok, muy bien. Dicho esto, entonces, hemos visto hasta ahora la definición. ¿Qué es y qué no es sepsis? Yo necesito aislar el microbio y necesito síntomas. Si cumplo estos dos requisitos, yo puedo poner el apellido de sepsis neonatal. Si no, no es sepsis. Es cualquier cosa menos sepsis. Segundo, la microbiología de la sepsis precoz. Gran positivos a la cabeza, en Estados Unidos GBS, en Perú listeria, según el estudio de Cayetano. Tercero, la incidencia. 1, incidencia global, 1.35 en Perú. Pero mientras menor es la edad gestacional, hasta 20 veces se eleva la probabilidad de que el bebé tenga sepsis precoz. Ahora veamos los 3 predictores más potentes que pueden existir para sospechar sepsis neonatal temprana. Ojo, para sospechar, no estoy diciendo para diagnosticar. Estoy hablando como los 3 factores de riesgo más importantes a la hora de predecir o intentar predecir sepsis neonatal temprana. El primero es la edad gestacional. Dicho está, que se puede elevar hasta 20 veces la incidencia de sepsis en menores de 28 semanas. Estamos hablando de sepsis precoz, ¿no? El otro es la infección intramniótica materna o la triple I, ¿no? Que es la actualización de los criterios de coriomionitis que hablábamos en clase, que ustedes tienen a la derecha de su diapositiva los criterios desarrollados, ¿no? Ejemplo, una fiebre materna de más de 39 grados aislada en sala de partos ya nos estaría dando ese punto a favor de la triple I, ¿no? O una fiebre sin origen asociada a una taquicardia fetal de más de 160 latidos por minuto por más de 10 minutos, una cuenta de leucocitos maternos de más de 15.000, ¿no? En ausencia de corticoides, fluido purulento cervical
y la confirmación con un cultivo de líquido amniótico o una tinción grande de líquido amniótico. O sea, todo lo que sea infección intraamniótica ex corioamionitis correspondería el segundo predictor más potente. Y el tercero, quizás el más potente que pueda haber, es el estado clínico del bebé. Si nace un bebé, independientemente de la edad gestacional, y no tiene ningún síntoma, no tiene usted por qué iniciarle antibióticos, porque el estado clínico es el que va a predecir si es que tiene o no tiene sepsis. ¿Ok? Entonces no olvidar, edad gestacional, infección materna y estado clínico del bebé, los tres más grandes predictores. Ok, ahora pasamos a las estrategias de evaluación de sepsis neonatal temprana. ¿Cómo evalúo un bebé para saber si tiene riesgo o no tiene riesgo? ¿Cómo lo tamizo? ¿Cómo sospecho? ¿Y qué hago o qué criterios uso para poder discernir si es que tiene un riesgo aumentado o qué voy a hacer con este riesgo? Entonces, lo que ustedes pueden hacer, esta es la publicación muy famosa del 2022 de la Academia Americana de Pediatría, Concepto de Sepsis Precoz. Grafica una línea de tiempo a un punto de corte de las 35 semanas. Todo lo que sea por encima de las 35 semanas es el grupo A. Y todos los bebés por debajo de las 35 semanas van a entrar al bolsón del grupo B. El grupo por encima de las 35 semanas. Lo que nos dice, y váyanse a la columna de asesoramiento clínico, nos dice, sin importar el antecedente que tenga, si ha tenido una mamá con fiebre, una mamá con corioamionitis, con itus, está bien, lo que ustedes quieran, pero lo que va a mandar, lo que va a determinar la actitud del médico es la condición clínica del paciente. Si nace un bebé más de 35 semanas, independientemente del antecedente, si clínicamente en las primeras 24 o 72 horas no tiene signos de sepsis, no se le inicia antibióticos. ¿Quedó claro? Eso es un criterio. ¿Esto siempre fue así? No, esto no fue así. Esto es producto de una evolución de más de 20 años de programas de optimización de uso de antibióticos. Antes usaban las personas que nos enseñaban neonatología el enfoque categórico. ¿Qué significaba? Que basta que el paciente, que la mamá haya tenido fiebre, se tapaban los ojos, no miraban al bebé e iniciaban antibióticos a diestra y siniestra. Esto ocasionó una pandemia de uso de antibióticos de manera irracional y aumentó la muerte contradictoriamente. A partir de 2015 ya se lanza a nivel mundial el asesoramiento clínico, es decir, no le va a iniciar usted tratamiento a menos que este bebé empiece a tener clínica. Si no tiene clínica, independientemente que haya tenido ITU, lo que haya tenido, no le inicie. Quedamos claros. En el grupo B de los menores de 35 semanas, usted tiene que clasificar al prematuro si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Todo bebé prematuro que nazca por cualquier otra causa que no sea infección materna es de bajo riesgo. Por ejemplo, preeclampsia, insuficiencia cervical, enfermedad materna, malformación del bebé, insuficiencia cardíaca materna, hepatopatías, todo lo que produzca el parto antes de las 35, pero que no tenga nada que ver con infección, va a bajo riesgo. Mientras que todo parto por debajo de las 35 semanas que pueda correlacionarse con alguna sospecha de infección materna, trabajo de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, abruptio, del corio, sospecha de infección, es un bebé considerado de alto riesgo. En el caso de que sea de alto riesgo, haya nacido un prematuro y mamá con sospecha de infección, sí está justificado tomar un hemocultivo o hacer una punción lumbar y adicionalmente si es que tiene clínica neurológica e iniciar de inmediato cobertura antibiótica. Si es que es de bajo riesgo prematuro, es decir, ha nacido de una cesárea por preeclampsia, no por infección, puede usted tomar un hemocultivo y estar a la expectativa de inicio de cobertura antibiótica. ¿Sí?
Espero que estéis más o menos comprendido. Entonces no olviden. Más de 35 y menos de 35. Entonces esa es la situación. Ok. Hemos hablado de la definición, hemos hablado de la microbiología, hemos hablado de la incidencia y ahora estamos hablando del screening y el abordaje clínico. Y ustedes dirán, pero ¿por qué ha llegado a estas instancias del abordaje clínico? ¿Por qué no pedimos hemocultivo, hemograma, iniciamos antibióticos a todos los bebés? ¿Acaso no es así que les salvamos la vida? Pues esa era la creencia de hace 20 años. Creíamos que iniciar antibióticos a todos los bebés podría salvar a alguno de ellos de la muerte por sepsis. Pero miren, usando ese enfoque categórico, binario, de que si tiene o no tiene factor de riesgo al inicio, yo necesitaba tratar 617 bebés para salvar a uno de sepsis. Es impresionante, o sea, sacrificaba 617 bebés para poder acertar con un diagnóstico de sepsis. De allí pasamos al enfoque multivariado. No sé si les suena a ustedes la calculadora de riesgo neonatal. Por alguno de ustedes ahí, chicos o chicas, que haya escuchado hablar de la famosa calculadora de riesgo neonatal Kaiser, ¿no? Curiosamente, fue desarrollada por un peruano, más o menos en 2014, en una universidad estadounidense, que es un aplicativo que usted entra a internet y pone calculadora de riesgo de sepsis neonatal e ingresa los datos, ¿no? Edad gestacional, ha tenido fiebre, el bebé, el bebé ha tenido otro signo clínico, la mamá estaba colonizada con estreptococo, y cuando usted ingresa todos los datos, le sale un porcentaje de posibilidad si el paciente tiene sepsis, ¿ok? Aún así, a pesar de que la calculadora, que es el enfoque multivariado, a pesar de que este enfoque bajó el número necesario a tratar de 617 a 218 bebés para diagnosticar y salvar un bebé, todavía era inaceptablemente elevado. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿qué le va a hacer si le damos antibióticos a un bebé y no tiene sepsis? A lo más, pues lo va a proteger o va a ser un protector. Entonces, se empezaron a hacer estudios que decían que el uso de cobertura antibiótica en ausencia de sepsis en bebés, por eso es que neonatología es otro mundo. Si yo inicio antibióticos, les doy antibióticos, les trato con antibióticos en una unidad neonatal a bebés neonatos que no tienen sepsis. Entre paréntesis, sepsis es aislar microbio más síntomas, ¿no es cierto? Ya hemos emprendido. Si yo les doy antibióticos en ausencia de un microbio que les esté causando infección en un líquido estéril, en sangre, con hemocultivo, en líquido cefalorraquídeo, lo que ustedes quieran, monocultivo, aumenta la posibilidad de muerte solo por darle el antibiótico en ausencia de sepsis. No sé si se acuerdan de la hipotermia que hablábamos, ¿no? Esto también mata. Entonces se dan cuenta que pueden morir por causas prevenibles. Si es que yo no evito la hipotermia, como hablábamos, ¿se acuerdan en la clase pasada? Y no evito que se enfríe un bebé, puede morir. Y si yo no me aseguro que el bebé tenga sepsis realmente para darle el antibiótico también. Pero también puede fallecer si es que yo no le doy el antibiótico a un bebé que sí tiene sepsis. Entonces el antibiótico es una espada de doble filo. Salva la vida a los que tienen sepsis, porque sí es cierto que la sepsis mata si no se trata. Y si no se trata rápidamente, causa mucha muerte. Pero también es cierto que si no hay un microbio, si no hay una sepsis real, también el antibiótico mata. Entonces, ante este reto clínico, se inventan estos criterios de evaluación. El categórico, ya han visto ustedes, basta que tenga un signo de factor de riesgo, yo le inicio.
pero empezó a matar bebés no porque se le pasara la sepsis, sino porque daba antibióticos a los que no lo tenían. La calculadora bajó esto a 200 y fue un avance significativo, pero aún seguía alto. Y más o menos en los años 2010, como habíamos comentado, fueron los italianos quienes empezaron a hacer evaluaciones clínicas seriadas. Entonces, anoten este término, por favor. Es seriada la evaluación clínica. No es que lo examino, lo evito al inicio y como no tiene signo de sepsis, me olvido de él. Eso sería un error garrafal. Sería una negligencia. El abordaje del examen seriado es examinar al bebé cada 4 horas o 6 horas y registrarlo en una hoja aparte por las primeras 48 horas, a veces hasta 72. Y si es que no hubiese signos o síntomas de sepsis, yo le doy de alta del monitoreo de sepsis y no le inicio. Pero si en estas 48 horas o 24 horas empieza a tener fiebre, empieza a tener distrés, empieza a tener vómitos, empieza a tener, yo que sé, alteraciones sensoriales, yo tengo que iniciar antibióticos previa toma de hemocultivo, porque en neonatología, y me atrevería a decir que en ninguna otra rama de la clínica, ya sea pediátrica o del adulto, no podemos iniciar antibióticos sistémicos endovenosos sin un hemocultivo previo. Esto sería uno de los pecados de la infectología, ¿no? Pero en neonatología es aún muchísimo más importante tomar un hemocultivo antes de cualquier inicio de cobertura antibiótica. Usted no puede iniciar antibióticos, el que sea, por vía endovenosa. Ampicilina, gentamicina, vancomicina, meropenem, metronidazol, amicacina, lo que usted quiera. No puede simple y sencillamente iniciar sin antes, ¿qué cosa? Haber tomado un hemocultivo. Doctor, ¿pero por qué es así? Claro, porque recuerde su definición de sepsis. ¿Cómo diagnostica sepsis? Aislando el microbio. Si no hay aislamiento, no hay sepsis. ¿Cuál es la única forma de aislar un microbio? Tomando un cultivo de líquido estéril. Todo cuadró perfectamente. No puede haber cobertura, no puede haber tratamiento sin un cultivo. No puede existir. Entonces, siempre que van a pedir un hemocultivo, un urocultivo, perdón, siempre que van a iniciar antibióticos, cualquier tipo que sea, sistémicos, pidan o hemocultivo o urocultivo o punción lumbar, pero háganlo. Si no, estarán contribuyendo al aumento de la muerte neonatal. Avanzamos. Ahí tienen ustedes lo que acabamos de conversar, los números necesarios a tratar. Es más, aún sigue siendo bastante alto con el examen seriado, pero es una bajada de más del 200%, ¿no? En todo esto. Bueno, miren, qué interesante. Vean este estudio y observen que eh, lamentablemente en todo el mundo se difundió muchos años la creencia de la sepsis cultivo negativo o sepsis clínica. Y lo digo lamentablemente porque por definición sepsis tiene que tener un cultivo positivo, ¿no es cierto? Tiene que haber un germen, ¿se acuerdan de la definición? Por eso nunca se olviden de la definición. Esa es la definición, nos va a guiar a donde vayan. Si no van a pasar cosas como esta. Miren, de anaranjado claro, vean de todos los casos de sepsis que tienen los principales países, y estamos hablando de potencias, ojo, más del 75% en algunos de los casos corresponde solo a cuadro clínico, sin aislamiento de germen. Estamos viviendo un, una epidemia de esto, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, ¿valen los marcadores? Porque eso también va a ser un reto para ustedes. A donde vayan, si es que no se han actualizado, es muy probable que les llenen la cabeza de PCR, hemograma, procalcitonina, interleuquina 6, presepsina y todos los demás marcadores sabidos y por haber. Lo más importante de todo esto es que no existe a la actualidad un biomarcador
llámese PCR, hemograma, IT, recuento de leucocitos y todo lo que se imagine, que pueda ser eficaz para el diagnóstico de sepsis precoz. Porque cuando un bebé ya está en shock séptico, pues ¿para qué le voy a pedir un marcador, no? Si ya tiene un shock séptico, ya le diagnostiqué. O sea, la idea del marcador ideal es que se adelante al cuadro de sepsis, ¿no? Se adelante al cuadro de sepsis. Pero no existe. ¿Por qué? Por ejemplo, el PCR que tenemos, ¿no? Se puede elevar por 50 causas. En neonatología hay un artículo que se llama 50 causas de elevación de PCR. ¿Qué significa esto? Que el PCR se eleva por la hipoxia, el PCR se eleva por el trabajo de parto, el PCR se eleva por la prematuridad, el PCR se eleva por la expulsión de meconio, el PCR se eleva por la fiebre materna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un hallazgo de PCR positivo en un neonato menor de 3 días no les va a decir nada porque tiene un montón de falsos positivos. Espero que me estén comprendiendo en ese aspecto. El mismo análisis podríamos hacer al hemograma, a la interleuquina, a la presepsina y a todos los demás biomarcadores. Algunos tienen exceso de falsos positivos, algunos tienen exceso de falsos negativos. Es más, sus valores predictivos mm, no son suficientes, ¿no? Eh, porque al final un biomarcador ideal tiene que tener un valor predictivo positivo adecuado. No ser sensible o específico, porque la sensibilidad es como el Papa Nicolau. Se va a elevar 10.000 Papa Nicolau positivos, pero de esos 10.000 Papa Nicolau, probablemente solo 5 sean cáncer de cuello uterino, que se diagnostica con colposcopía. O sea, no me sirve de nada que se eleve el PCR, no me sirve de nada que haya leucocitosis, ¿no? Porque puede ser por cualquier cosa, ¿se dan cuenta? Entonces no me va a ayudar. Lo que me tiene que tener una prueba es valor predictivo positivo. Y hasta el momento no tenemos un biomarcador confiable que diagnostique sepsis. Así es que si usted tiene un bebito de 1 kilo y quiere tomarle un montón de exámenes, acuérdense de la anemia y la transfusión, les sugiero que ahorre esa sangre que tiene, y más aún si el clampaje ha sido precoz, en un buen hemocultivo, que ahora vamos a ver cómo se toma, y si es que el bebé tiene clínicas muy prematuro, le tiene que iniciar el antibiótico, pero no se gaste la sangre y el tiempo pidiendo PCRs, hemogramas, presepsinas, interleuquinas, recuento de neutrófilos y T, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Me basta con el dato. Recuérdense de los 3 predictores más importantes de infección. Que sea de 28 semanas, ya tiene 20 veces riesgo de tener más sepsis. Clínica, que tenga fiebre, hipotermia y le tomo un hemocultivo y lo veo mal, yo puedo iniciar el antibiótico. Es más, si la mamá tiene antecedentes de triple I, que ex coriamnitis, fiebre más de 39 y todo lo que hablamos, puedo iniciarle tranquilamente la cobertura, ¿no? Y no esperar otros biomarcadores. Espero que con eso haya quedado clarísimo este aspecto, ¿sí? Ok, ¿por qué le dicen la roca de Lisa Simpson? Este es un, este es un término que saqué de una conferencia, específicamente de un artículo, perdón, del doctor Cantey, que es famoso a nivel mundial por él es un infectólogo neonatal, ¿no? Que se dedica específicamente a estudiar el tema de sepsis en bebés. Y él nos recordaba que en un episodio de Los Simpson, eh, el, unos lobos intentaron atacar a Lisa Simpson y ella agarró una roca para poderlos, pues, ahuyentar, ¿no? Eh, los lobos se fueron. Y ella dijo, se fueron porque simplemente vieron la roca, pero no porque me tengan miedo a mí. Ellos le tuvieron miedo a la roca. Entonces, los biomarcadores son como la roca, o sea, no tienen un impacto real en diagnosticar sepsis. Son apariencias. Lisa no daba ningún miedo. Los lobos se lo iban a comer.
Entonces ella dijo, bueno, hay algunas cosas que son falsas como esta roca, ¿no? Porque solo por estas que se han ido. Entonces, no existe. Entonces, si ustedes desean, pueden buscar ese artículo de las 50 causas de elevación de PCR, ¿sí? Seguimos. Ahora, doctor, si es que los hemocultivos, o si es que el hemograma, el PCR y todo lo que nos contó, prácticamente tiene muy poco valor, ¿cómo lo diagnostico? ¿Cómo aíslo el germen? Ahí tienen ustedes la respuesta. El hemocultivo. Entonces, la única forma de aislar un germen, de diagnosticar una sepsis, ¿cuál será? Aislando el microbio. Y esto tiene una mala fama en los hospitales. Así es que ya les voy anticipando, si es que no se han actualizado sus hospitales, probablemente les digan que el hemocultivo no sirve, que el hemocultivo siempre sale negativo. Y yo siempre les digo, claro, porque la incidencia de sepsis es 1 por 1000. O sea, usted tiene que ver 1000 pacientes, le digo, para encontrar un caso de sepsis. Así que no me venga con que no sirve el hemocultivo. Es totalmente normal que salga negativo en 999 casos de 1000 hemocultivos tomados. Lo que pasa es que le queremos echar toda la culpa a la infección. Si no sabemos qué es, nos ponemos nerviosos, no sabemos qué está pasando, cuál es el chivo expiatorio de la neonatología. Espero que, no sé si sea así en pediatría o en otras especialidades, pero en neo, todo lo que no sé qué es y que está complicando al bebé, le echo la culpa a la sepsis y le inicio antibiótico. Y cuando sale negativo, digo, no sirve el hemocultivo porque sale negativo. Claro, porque lo que pasa es que el profesional no está usando sus conocimientos para identificar la causa de por qué el bebé está así. Y simplemente se limita a echar la culpa a la sepsis, que no va a haber porque la incidencia ya la hemos visto, ¿no? Entonces, miren, pero para que ustedes tomen un buen hemocultivo y no les salga con problemas, tendrán que hacer una buena técnica, un buen volumen, un buen momento y un buen pretratamiento. Vamos a ver. Entonces, en el caso de la muestra, tendremos que tomar por lo menos, anoten el número mágico, 1 mililitro. 1 mililitro, porque el hemocultivo es tan potente, que puede aislar desde 4 unidades formadoras de colonia. 4 unidades formadoras de colonia. ¿Y por qué es importante esto, doctor? Porque una sepsis neonatal tiene aproximadamente 50 a 100 unidades formadoras de colonia. Entonces, tranquilamente te va a aislar el germen, sí o sí. Pero tienes que tomarlo con el volumen adecuado. ¿Cuál es el mínimo volumen adecuado? 1 mililitro. Anoten, por favor. 1 mililitro. No existe otra forma, ¿sí? Ok. Aquí está el inóculo, lo que acabamos de hablar. Entonces, miren ustedes, donde dice 1, lean. Cuando toman el emultivo a partir de 1 mililitro, puede diagnosticar tanto como desde 4 unidades formadoras de colonia con el 98% de efectividad. Es espectacular, pero con 1 mililitro, porque miren, con 0.5 mililitros recién estaría diagnosticando al 98% desde las 10 unidades formadoras de colonia. Y en el caso que su sepsis esté empezando y recién tenga solo unas pocas, podría dejar escapar, algún episodio de sepsis neonatal. Seguimos avanzando. Tomar el hemocultivo antes de tiempo. Entonces, ¿cuándo tendría que tomar el hemocultivo? Miren, esto ha sido controversia. Normalmente los clásicos lo que hacíamos es que tomábamos el hemocultivo ni bien nace el bebé porque creo que tiene factores de riesgo. Pero acá se demostró que eso es perder el frasco del hemocultivo. Entonces, usted tendría que tomar el hemocultivo cuando ¿se acuerda ese monitoreado examen clínico seriado? Si usted encuentra que a las 6 horas, cuando hace, por ejemplo, su segundo monitoreo, voy a monitorizar a este bebito porque este bebito es prematuro de, yo qué sé, o bueno, es uno de 36 semanas, hijo de mamá con triple A o con amnionitis, pero no tiene clínica. Y me dijo el doctor que lo evalúe cada 6 horas para ver si necesita antibiótico. Si usted a las 6 horas le encuentra fiebre, mal llenado capilar, distrés, encefalopatía, tiene que tomar el hemocultivo allí, porque allí es donde están las bacterias circulando en la sangre, en el caso que fuese sepsis precoz, ¿sí?
mientras más asociado esté a la clínica, más rendidor va a ser. Por eso no sé si se acuerdan ustedes en sus clases de prácticas de adultos, han escuchado hablar o les han dicho, tome el hemocultivo al paciente cuando el paciente está con fiebre, porque ahí se va a dar el máximo aislamiento de los síntomas. Algo parecido sucede. Tome el hemocultivo, miren, cuando hay signos clínicos, porque es donde hay más gérmenes en sangre. ¿Sí? Seguimos adelante. Ok. Tengo que esperar el informe 5 a 7 días, doctor. Ya son 7 días, no me quieren dar el informe. Entonces, el hemocultivo te va a dar el resultado de sepsis a las 24 horas, no con un informe, sino va a marcar que hay crecimiento bacteriano. Viene el laboratorista con la botellita donde se inocula la sangre previamente extraída del paciente. Se pone una especie de microondas o de cajón y hay una pantalla en donde va midiendo si hay bacterias creciendo. Y esto es muy facilito, porque lo único que mide la máquina es el aumento del CO2, porque el CO2 es un gas de desecho de las bacterias. Entonces, tan temprano como las 12 a 24 horas, ¿qué cree? Ya hay crecimiento bacteriano. Entonces, yo puedo ir tranquilamente a las 24 horas al laboratorio y decir, ¿creció o no creció? Si creció, que lo identifiquen. Y si no creció, ¿qué creen? ¿Qué tengo que hacer? ¿Darle 2 semanas más de antibiótico? Si no hay germen, ¿qué tengo que hacerle? Tengo que suspender de inmediato la cobertura antibiótica porque no hay germen. Y eso yo lo tengo que preguntar como avance y no esperar los 7 días. Porque si yo espero los 7 días y no hubo germen, lo estoy exponiendo más días a antibióticos y aumentando la probabilidad de fallecimiento. ¿Se dan cuenta? Si, digamos, si yo voy al día, a los 2 días y digo, no, no crece nada acá, de inmediato, ¿qué hago? Suspendo cobertura. Pero si digo, sí, está creciendo, un gran positivo, entonces le voy con todo el tratamiento. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Doctor, a veces nos ha pasado que lo dejamos la muestra en el pasillo porque estamos con muchos ingresos, historias. Los internos están haciendo su historia, los residentes están tomando AGA, el asistente está intubando, no hay nadie que tenga tiempo. Entonces, la botella en la que se recolecta el hemocultivo, que es la botella, tiene un medio de transporte de cultivo. A esa botella le echamos nosotros la muestra de sangre que sacamos del paciente con una aguja y a veces la dejan muchas horas porque tienen tanto ingreso y se olvidan. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios? No se preocupe, tendría que pasar hasta aproximadamente 16 horas para que esta muestra se empiece eh, a perder su valor. Y en el caso de patógenos muy severos, 36 horas. ¿Ok? Entonces, siempre hay opciones para esperar, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa si le dieron antibióticos en el trabajo de parto? Simple y sencillamente no influye en el resultado. Si usted va a hacer su internado, su trabajo o donde sea, y le dicen que la mamá ha recibido profilaxis, porque siempre le dan, ¿no? Con ampicilina, con algún otro antibiótico, usted no se inmute, porque no va a cambiar los resultados de los cultivos que le tomen al bebé. Muy bien, el problema de Espartaco es un término que acuña el doctor Cantey en uno de sus últimos estudios o publicaciones, digamos así, miren, ni tan precoz, es el 2017, llamada el problema de Espartaco, diagnosticando la ineficiencia de la sepsis neonatal. Y en ellos nos dice, nos hace una analogía con la película El Espartaco. No sé si han visto ustedes o la mayoría de ustedes han visto Espartaco. Eh, Si no lo han visto, les cuento. Espartaco era un esclavo romano, ¿no es cierto? En época romana, que se rebela contra el César y se vuelve un rebelde. Son esclavos, porque antes los esclavos eran condenados a ser gladiadores y a fallecer en la arena romana, ¿no es cierto? Pero él se rebela
y reúnen ejército espartaco para poder enfrentarse a los soldados de las legiones y poder supuestamente libertar Roma, ¿no? Pero bueno, como ustedes saben, esto no se dio. Pero en represalia a este intento de sublevación, lo que hace el, el César, ¿no? O el general romano, el César sería, que manda sacrificar a todos los esclavos de todo ese estado romano, sin excepción, sean o no sean Espartaco, porque como no lo conocían Espartaco, no sabían quién era, pero sí sabían que era un esclavo, entonces dicen, como no sabemos quién es, nosotros mataremos a todos los esclavos de todos los estados, y en alguno de ellos, pues será Espartaco. Entonces, esta analogía significa lo mismo que los antibióticos en sepsis. Si usamos el estilo antiguo, categórico, diremos, no importa, solo basta que tenga mamá ITU o pérdida de líquido o triple I o sospecha de corio. Yo le inicio antibiótico a todos los mayores de 35 semanas. Pero matamos, así como los miles y miles de esclavos que murieron siendo inocentes, matamos toda la microbiota y condenamos al fallecimiento al bebé. No se olviden, en sepsis no se trata de iniciar antibióticos indiscriminadamente, por si acaso, para ver, no vaya a ser que tenga infección. No, yo tengo que tener una sospecha potente, factores de riesgo y clasificar a mi paciente. Si es mayor a 35, no importa el antecedente que tenga. Si la clínica dice que está bien, no le inicio nada, no le tomo cultivo. En menores de 35, yo tengo que ubicar, ¿es de bajo o de alto riesgo? Si es de bajo riesgo, nace por cualquier otro problema que no sea sospecha de sepsis, yo le puedo tomar solo un hemocultivo y vigilarlo. Pero si es de alto riesgo, pérdida de líquido, ITU, yo qué sé, le tomo el hemocultivo y le inicio cobertura. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Y luego se da esta moda, miren, la cultura de la sepsis cultivo negativo. ¿Qué significa? Em, como, como perdieron confianza en los hemocultivos y empezaron a tomar todos marcadores y no sabían si sería, si no era, entonces surge esta moda del sepsis cultivo negativo. Bueno, sí, no se ha encontrado nada en el cultivo, pero bueno, está malito, así es que le voy a dar sus 7 días. Y esto hizo mucho daño. Empezó a matar más niños de los que nos imaginamos. Y ese es el peligro. Como ustedes ven en este movimiento hippie, aquí están todo el movimiento hippie, ustedes saben que fue uno de los más potentes de la década de los 60. Finales de los 60 organizan este evento que se llama Woodstock. No sé si la mayoría, los que les gusta la historia un poquito han revisado. Este Woodstock marca un antes y un después en la cultura social, ¿no? Porque se dan cuenta que los hippies propugnan la paz y el amor, pero se drogan, hay promiscuidad, infecciones y todo termina mal. Lo mismo sucede con esta cultura de sepsis cultivo negativo, ¿no? Empiezan a tratar indiscriminadamente antibióticos y empiezan a morir muchos bebés. Entonces, hizo mucho daño. Entonces, ¿qué puede ser sepsis con cultivo negativo? ¿Qué otra cosa puede ser? Miren, eh, le tomaron el cultivo antes de tiempo, le pusieron menos sangre a la botellita, o hay ciertos organismos que no pudieron aislar, que son rarísimos, ¿no? Pero lo más frecuente de esto es que esté mal porque es prematuro, que esté mal porque tiene un virus, un hongo o un parásito y no sea una bacteria. Entonces, no todo es bacteria. Sepsis no es bacteria, ojo, es una de las causas de sepsis. La sepsis puede ser por un virus, por un hongo o por un parásito o por una colección. Así es que mucho cuidado con eso, ¿sí? Y este doctor es súper famoso, muy, muy didáctico y un referente en sepsis, que es el doctor Benitz, nos dice que cuando nosotros usamos sepsis cultivo negativo podemos usar hasta 10 veces más el antibiótico, ¿no? Entonces no debemos permitir y debemos tomar hemocultivo a todas las sospechas de sepsis.
Y no decir que es sepsis cultivo negativo, sino que tiene la condición de un cultivo negativo, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿cómo abordamos este problema del sepsis cultivo negativo? Ver si realmente está enfermo, no está enfermo o tiene alguna otra infección. Entonces, hay que ser estrategas como este famoso entrenador John Wooden, con uno de los más importantes basquetbolistas de todos los tiempos, ¿no? Entonces, no hay enfermedad. ¿Por qué puede estar mal el bebé si no es sepsis? Hace apnea, no lacta, tiene una taquimia transitoria, se enfrió, ¿se acuerda que hablábamos la otra clase? Ha hecho hipoglicemia, se pone amarillo, o a veces por iatrogénesis, miren, por vacunas, por ejemplo, hacen fiebre y no es una sepsis y le estamos dando antibióticos por gusto. Los antibióticos son innecesarios en este escenario, ¿no? Una bacteria, pero que no sea sensible a lo que le doy. Treponema, leptospira, ureaplasma, neisseria, brucela, meningitis. Entonces, pero se dan cuenta que son infecciones rarísimas, ¿no? Yo creo que en 1000 no sé si haya uno. Habrá que ver 5000 para que aparezca uno. Tampoco necesitan los antibióticos estándar. Requieren estudios específicos estas condiciones, ¿no? Y otras, miren, hongos, parásitos, virus, no son frecuentes, pero hay que considerarlos, ¿no? En este caso, hay que hacerle estudios definitivos y también los antibióticos de rutina son inefectivos. O puede ser una coartación de aorta, puede ser un distrés respiratorio por déficit surfactante y no una sepsis. Una aspiración meconial, hiperamonemia, deficiencia de cortisol, beriberi, etcétera. Y se requiere diagnósticos específicos y tampoco los antibióticos van a ser efectivos. ¿Ok? ¿Qué concluimos de todo esto? Antes de esto, si usted sospecha sepsis, clasifique a su bebé en estos dos grandes escenarios, más de 35 o menos de 35. Más de 35, solo inicia antibióticos si tiene clínica en el examen clínico seriado. ¿Quedó claro? Y nunca inicien antibióticos sin antes haber tomado un cultivo. Si es menos de 35, ¿qué van a hacer, chicos? Clasificarlo si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Alto riesgo, prematuro por sospecha de infección, toma hemocultivo, inicio antibiótico. Bajo riesgo, prematuro, pues puede haber nacido por cualquier otra causa, toma hemocultivo, más solo inicia antibióticos si tiene clínica. ¿Qué antibióticos uso para sepsis precoz? Ojo, 72 horas. Principalmente una que cubra el estreptococo del grupo B y la listeria, que son gram positivos, y otro que cubra, ¿qué cosa? E. coli, Klebsiella, principalmente, que son gram negativos. O sea, necesito doble cobertura. Esa es la razón de la existencia de la ampicilina y la gentamicina. La ampicilina va a atacar al estreptococo del grupo B o a la listeria, en el caso que corresponda, y la gentamicina atacará a la Klebsiella, a la E. coli, que está en la cabeza en prematuros, y a la Haemophilus también. Entonces, miren, no olvidar, otros usan amicacina, también puede ser en vez de gentamicina, pero yo no lo uso mucho por el riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad, es que mucho cuidado con eso. ¿Ok? Muy bien. Conclusiones. El enfoque de la sepsis precoz en especial, porque estamos mucho dando importancia a la precoz, es basado en el examen clínico seriado. Ese es el estándar actual y que produce menos daños. No se olviden, no es el categórico, es el seriado. Conocer las limitaciones de los biomarcadores no nos ayudan mucho. A veces sí manifiestan que puede ayudar 2 PCRs negativos para suspender el antibiótico. Miren, si usted puede evitarlo, evítelo, porque lo que le va a hacer suspender antibiótico es si crece o no crece algo en el cultivo. Más que eso, no. Algunos hablan de la plaquetopenia, por ejemplo. Muy difícil. Más está correlacionada con sepsis tardía. La sepsis tardía es una consecuencia de la hospitalización. Son gérmenes del hospital, ¿no? Ahí está, pues, la pseudomonas, la ciclospora. Entonces, estos gérmenes totalmente agresivos.
Entonces, pero primero tenemos que manejar sepsis precoz. ¿Ok? Así que mucho cuidado. Quizás pueda pedir algún biomarcador, pero en sepsis tardía, más no en precoz. El uso adecuado del hemocultivo. Valore el hemocultivo. Recuerde el hemocultivo. Comprenda que 1 mililitro para arriba es lo fundamental. Tómenlo lo más rápido posible cuando hay síntomas, no en ausencia de síntomas. Eh, Vaya a leer si hay crecimiento a los 2 días o al día para ver si continúa o suspende el antibiótico. Si crece algo en el hemocultivo, usted continuará su tratamiento antibiótico. Si no crece nada, tiene que suspender porque puede matar a un bebé darle antibióticos en ausencia de sepsis. ¿Qué más? Considerar que la sepsis cultivo negativo fue una construcción potencialmente perjudicial para los bebés, porque los médicos cuando no entendemos qué le pasa a un bebé, le echamos la culpa ¿a quién? A la sepsis, le tomamos cultivo, le inicio antibiótico, pero ya no pongo mi cerebro a trabajar, a leer, a investigar, a poder pedir ayuda para ver qué le pasa a esta criatura. Así es que mucho cuidado. A veces pasa que cuando no leemos, no recordamos, no evaluamos, no sabemos, no interiorizamos todo esto, podemos estar iniciando antibióticos y destruyendo la salud neonatal e infantil en todos nuestros niños. ¿Sí? Y lo otro es comprender y difundir el peligro del uso inefectivo y innecesario de los antibióticos. Esto favorece la conformación de equipos de mejora de calidad para la mejoría de resultados. Y ustedes son el futuro de la medicina. Yo diría más el presente, porque cada vez que ustedes escuchan un concepto, asimilan una clase, discuten y confrontan lo que les enseña un docente con lo que les enseña otro docente, crean ustedes su propio repertorio de lo que será su manejo a futuro. Ustedes manejarán a los niños, los recibirán, decidirán si se quedan o se separan, decidirán el clampaje y también decidirán si inician antibiótico por gusto en ausencia de una clínica, es decir, si se olvidan esto o si se llevan esto del examen clínico y así se vuelven muy buenos, ¿ok? No olvidar, si quiero iniciar el antibiótico, tengo que tomar el cultivo, porque si no, no existe hasta el momento otra forma de diagnosticar sepsis neonatal, ¿ok? Muy bien. Reflexiones finales, entonces. Nada es absoluto. La vigilancia clínica durante y después de la intervención no permite corregir rápidamente las decisiones. ¿Qué pasa? Si a las 4 horas le mido la temperatura, le mido la frecuencia cardíaca, le mido la saturación, que está normal, no significa que me voy el resto de los 3 días. Puedo volver a las 10 horas y puedo estar con fiebre, puede estar con distrés, puede estar con llenado prolongado, vómitos, y sí le puedo iniciar la cobertura previo a toma de hemocultivo. Así es que la evaluación siempre es seriada, siempre, 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 siempre. Y ustedes saben que los signos y síntomas de la sepsis, en especial precoz, son totalmente inespecíficos. Puede ser desde un vómito hasta un distrés, hasta una hipoglicemia, una hipotermia. Entonces, la gran simuladora. Por eso, tener mucho cuidado en el seguimiento. Las guías y los conceptos son referenciales, más aún, dice, la mayoría de países de altos ingresos hace falta nuestra experiencia en nuestro medio, hospitales, unidades y condiciones socioculturales de nuestro día de trabajo. Las guías solo son guías, recuérdense, solo son recetas. ¿Quién manda? El paciente, cómo se encuentra. Conocimiento básico y ancestral, ¿no? Quedan más dudas que verdades y son un campo enorme para la investigación, pero las pocas verdades, al menos las actuales, basadas en la evidencia, pueden ser aplicadas. Chicos, esta clase es la actualización de sepsis. Probablemente tenga los datos más actualizados del enfoque de sepsis, en especial precoz. Entonces, úsenla, hagan sus resúmenes, tomen las ideas principales y busquen en las bibliografías si quieren ampliar algunos conceptos más. Pero si ustedes al menos tratan de recordarse y aplicar en un futuro, más aún si los que quieren ser pediatras o neonatólogos o intensivistas o infectólogos, ¿no? O también de adultos, entonces verán que es fundamental hacer una buena gestión de la sepsis, porque es la cuarta causa más importante de muerte en neonatos. Así es que a seguir investigando.
Ok, muy bien. A ver si tenemos algo más. Ya. Deberíamos juzgar el avance de la humanidad y el avance de cualquier sociedad o país por la forma en que tratamos a sus mujeres y a los niños. Eso es el termómetro real de un país. No tengo nada en contra de un traumatólogo, que los admiro mucho y tengo muchos amigos y me ayudan, pero cómo cuides a un niño y a su madre, a su familia como profesional, va a decir mucho de tu calidad y de la contribución a tu país. Muy bien, chicos. Les agradezco. No sé si hubiera alguna pregunta por ahí, alguna duda para poder despejar. No, doctor. Ya. René, ahora mismo te voy a enviar las diapositivas para que compártenlo, léanlo, para practiquen casos clínicos de sepsis neonatal en sus grupos de práctica o elaboren y lean los casos de sepsis porque se prestan para muchos ejercicios clínicos. ¿Sí? Muy bien. Ya, doctor. Un gran abrazo y que estudien bastante